Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En los vídeos anteriores hemos estado hablando de energía, trabajo, potencia, el rendimiento y también fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Hasta ahora casi siempre hemos pensado en movimientos más o menos lineales, pues un cuerpo que sube, que baja, que se desplaza, una caja que se mueve por un plano inclinado, una fuerza que realiza un trabajo a lo largo de una distancia, etc. Pero en tecnología e ingeniería hay muchísimos sistemas que no funcionan desplazándose en línea recta, sino girando. ¿Vale? Por ejemplo, una rueda, un engranaje, un motor, etcétera. Y cuando hablamos de giro, pues aparece un concepto fundamental que es el momento de una fuerza. ¿Vale? Momento de una fuerza. Em, O cuando hablamos de motores, también escucharemos el concepto de par motor, ¿vale? Hoy vamos a explicar desde cero qué significan estos conceptos. Y lo más importante, vamos a intentar entenderlo de forma intuitiva antes de meternos en las formulitas. Vamos con el momento de una fuerza. La idea principal del vídeo es esta. Una fuerza puede producir un desplazamiento, pero también puede producir un giro. ¿Sí? Cuando una fuerza tiende a hacer girar un cuerpo alrededor de un punto o de un eje, decimos que se produce un momento. O dicho de forma más sencilla, la fuerza, o sea, una fuerza intenta mover algo, ¿vale? Intenta mover. Pero un momento intenta girar algo, ¿vale? Una intenta mover y otra intenta girar. Vamos a verlo con un ejemplo, ¿vale? Con un ejemplo cotidiano, por ejemplo, imaginaros una puerta, ¿sí? Una puerta, vamos a dibujar. Vamos a dibujar la mejor vista desde arriba, la puerta, ¿vale? Si esto es el tabique, aquí tenemos las bisagras y mi puerta, ¿vale? Y aquí continuaría el tabique. Bueno, si no, con una línea es más fácil, ¿no? Bueno, pues esto parece un interruptor. Bueno, no me gusta. Pero si no, espera, la dibujo. Vamos a dibujarla. Vale, una puerta, aquí tendríamos el pomo y aquí tendríamos, por aquí estarían las bisagras, ¿sí? Entonces, la puerta gira alrededor de las bisagras, ¿no? Tanto en este caso, aquí tenemos las bisagras, gira en este sentido o aquí en este sentido o al revés, depende si la queremos abrir o cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empujamos la puerta cerca del pomo? ¿Sí? Hago una fuerza aquí, ¿vale? O una fuerza, si el pomo está aquí, la hago por aquí. ¿Qué pasa? Que estoy lejos de la bisagra, ¿sí? Estoy lejos de la bisagra, aquí hay cierta distancia, ¿no? O aquí también hay cierta distancia de la bisagra. Entonces, ¿qué pasa? Que la puerta se abre más fácilmente, ¿sí? Pero ¿qué pasa si empujo más cerca de la bisagra? ¿Empujo por aquí o empujo por aquí? Eh, pues básicamente que cuesta más abrir la puerta, ¿no? Y esto ocurre aunque hagamos la misma fuerza, ¿sí? Entonces, una fuerza cerca de las bisagras, ¿vale? Tenemos una fuerza cerca de las bisagras y otra fuerza lejos de las bisagras, otra en el pomo, ¿vale? La pregunta es, ¿por qué con la misma fuerza a veces es fácil abrir la puerta y a veces es más difícil, ¿vale? Y la respuesta es que no solo importa el valor de la fuerza, ¿vale? También importa dónde aplicamos esa fuerza. Cuanto más lejos del eje de giro aplicamos la fuerza, pues mayor será su capacidad de hacer girar el cuerpo, en este caso la puerta. Y esa capacidad de hacer girar es lo que llamamos momento de una fuerza, ¿vale? Entonces, momento de una fuerza es la capacidad, vamos a ponerlo, capacidad de una fuerza para producir un giro, ¿vale? Esto sería el momento, que normalmente lo representamos con la letra M, ¿vale? Y en el caso más sencillo, cuando la fuerza es perpendicular a la distancia, ¿vale? El momento se calcula muy fácil. Se calcula momento es igual a fuerza por distancia, ¿sí? Donde la fuerza es pues la F es la fuerza aplicada, en newtons, una fuerza,
y la distancia es la distancia desde el eje de giro hasta el punto donde hemos aplicado la fuerza, y esto es en metros, ¿vale? Entonces sus unidades, la unidad del momento es newton metro, ¿sí? Newton metro. No confundir este newton metro, que puedo decir, en los vídeos anteriores vimos el concepto de trabajo, que de trabajo también era fuerza por distancia, ¿verdad? Fuerza por distancia. Pero aquí teníamos de unidad el julio, ¿sí? Aquí también puedo aplicar el julio, no, porque no es exactamente lo mismo, ¿vale? Realmente el trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo. Y aquí veremos, ahora un poco más adelante, que esto es fuerza por distancia por seno del ángulo, ¿vale? Pero bueno, no me adelanto, dejadme que continúe y luego explico esto. Pero no confundáis, o sea, no es lo mismo, ¿sí? Claro, aquí vamos a poner otro ejemplo. Hemos puesto el ejemplo de la puerta. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, de una llave inglesa. ¿Sí? Imaginaos que tengo aquí una tuerca. Dibujo no es lo mío, vamos a ver. Aquí, ¿vale? Tenemos la tuerca. Y aquí tenemos pues una llave inglesa, más o menos, bueno, un poco chuchurrida. Vale, vamos a hacer un poco más larga, por aquí, así, vale. Bueno, una llave inglesa. ¿Qué pasa? Valdría cualquier objeto, ¿eh? Cualquier objeto con un eje, ¿sí? Un eje al que yo le aplico una fuerza, ¿sí? Entonces, esta fuerza que yo aplico, la distancia, hasta ahora estamos aplicando la mínima distancia de la línea de acción de la fuerza al eje, el punto O, ¿vale? Esto es lo que se llama brazo de palanca. Aquí igual, aquí si hago una fuerza, yo que sé, para arriba, para girar la tuerca, ¿sí? La fórmula del momento que realiza esta fuerza F, ¿vale? Es esta distancia de aquí. Fijaros que es perpendicular, ¿ok? Por eso estamos diciendo ahora solo fuerza por distancia, no estamos aplicando ningún ángulo. Entonces, volvemos a decir, esto significa que el momento aumenta si aumenta la fuerza, obviamente, pero también aumenta si la distancia al eje aumenta. No es lo mismo hacer la fuerza aquí que hacerla aquí. Aquí me va a costar mucho más a girar, pese a que las fuerzas sean iguales. ¿Ok? Vale. Esto lo podríamos transmitir, lo podríamos poner con números. Yo que sé, si hago una fuerza vamos a poner de 20 newtons a una distancia, por ejemplo, la distancia del brazo de palanca es de 0,1 metros, pues ¿qué me quedaría? Me quedaría un momento de 2 newtons por metro. ¿Sí? Esto es un ejemplo con numeritos. Pero si la distancia, en vez de esto distancia 1, si la otra distancia 2 fuera, yo que sé, pues en vez de 0,1, 0,8 metros, pues que tendría un momento 2, ¿vale? Un momento 2 de 16 newtons metro, ¿sí? Esto es un ejemplo. Veis que la fuerza es la misma, pero el momento es mucho mayor. Por eso la puerta se abre mucho más fácil, o la puerta, o la llave inglesa, o lo que sea, o la tuerca, gira más fácil cuando empujamos de lejos, ¿no? Cuando tenemos llaves inglesas más largas, nos resulta más fácil girar la tuerca o lo que estemos, la tuerca, el tornillo, lo que sea, ¿sí? Entonces, no basta con aplicar fuerza, hay que aplicarla a cierta distancia del eje de giro. Y por eso digo que usamos llaves más largas para aflojar tornillos. ¿Qué más? Claro, aquí estamos. Volvamos a lo del newton metro, a las unidades. El momento se mide, como hemos dicho, en newton metro. El trabajo también se mide en newton metro. Pero en el trabajo, esa unidad, como hemos dicho, lo traducimos a una unidad que se llama julio, ¿vale? Que es la de energía y de trabajo. Entonces, insisto, que alguien puede decir, ¿el momento del trabajo es lo mismo? No, no es lo mismo, ¿vale? Aunque las unidades tengan la misma combinación, no representan lo mismo. Trabajo, recordad que la energía transferida por una fuerza a lo largo de un desplazamiento. Sin embargo, un momento es la capacidad de una fuerza para producir un giro, ¿vale? Por eso en tecnología, cuando hablamos de momento o de par motor, normalmente dejamos la unidad siempre como newton metro y no como julios. Entonces, respecto a esto, vamos con una segunda idea importante. Hasta ahora hemos supuesto que la fuerza se aplica perpendicularmente.
Pero imaginaros, por ejemplo, vamos a borrar aquí un momento, a ver, vamos a borrar por aquí. Imaginaos que esta fuerza, en vez de aplicarla, de forma perpendicular, la aplicamos con un cierto ángulo, ¿vale? Con un ángulo alfa. Sí, entonces, aquí lo que hay que ver es la parte que realmente produce el giro en esta fuerza. Si esta fuerza la descomponemos, en su componente vertical y horizontal, ¿sí? Aquí tenemos una fuerza sub Y y aquí tenemos una fuerza sub X. Entonces, de estas dos fuerzas, la Y y la X, ¿cuál es la que realmente está ejerciendo o está siendo útil para que esto gire? ¿Vale? Pues realmente la fuerza que está aplicando el giro es la Y. Entonces, si yo aplico aquí trigonometría, esta fuerza es la misma que esta. Si yo aplico trigonometría, fijaros que la fuerza que me interesa es el lado opuesto del ángulo, ¿sí? Que esto es el seno, ¿vale? Por eso la fórmula realmente es esta, ¿vale? Cuando es perpendicular, el seno se va a freír monas y se queda en 1, entonces me queda fuerza por distancia. Esto pasa un poco lo mismo con el trabajo con el coseno, ¿vale? Pero aquí me interesaría la componente que realmente está intentando girar la tuerca, ¿sí? Vale. Fijaros que el alfa, ¿no? Es el ángulo entre la fuerza y la línea que une el eje de giro con el punto de aplicación. Esto será importante cuando veáis ejercicios de estática. Tendréis que aplicar trigonometría. Hay quien, cuando ve las fuerzas e intenta hacer esta descomposición, hay otra, digamos, otra cultura para realizar estos ejercicios, que a mí es la que más me gusta realmente, que yo para calcularlo siempre digo, oye, olvídate del seno. Momento es fuerza, volvamos, es fuerza por distancia. Y luego yo digo, ¿pero qué distancia? La distancia siempre va a ser la mínima distancia que hay entre el eje y la línea de acción de la fuerza. ¿Qué es la línea de acción de la fuerza? La línea de acción de la fuerza es, yo cojo esta fuerza F que tenía, la línea de acción de la fuerza es alargar esta fuerza hasta el infinito por delante y por detrás. Esta línea es discontinua, es la línea de acción de la fuerza. Entonces yo ahora pregunto, ¿cuál es la distancia más corta que hay entre esta línea y el eje, el punto este de aquí? Pues la distancia más corta es esta de aquí, la que forma un ángulo de 90 grados. Pues esta distancia es el brazo de palanca. Es esta distancia que quiero, el brazo de palanca. ¿Sí? Y fijaros que esta distancia, este ángulo de aquí, alfa, también es este. También es el seno. ¿Sí? Entonces a mí me gusta más siempre hacer fuerza por distancia y teniendo en cuenta que la distancia es la mínima distancia que hay entre la línea de acción de la fuerza y el punto, y el eje, el punto en este caso. ¿Sí? Dos formas de hacer lo mismo, ¿sí? Una por descomposición de fuerzas y preguntar, oye, de las dos fuerzas, ¿cuál es la que está actuando? Pues esta, vale, pues busco la forma, trigonométricamente hablando, de calcular esta fuerza. Y si no, la otra, fuerza por distancia, y la distancia siempre es el brazo de palanca, la que forma 90 grados, ¿vale? Pero bueno, esto ya entraremos más en profundidad cuando entremos en el apartado de estática. Vale, entonces, más perpendicular la fuerza, más giro. Más cerca del eje, menos giro. Más lejos del eje, más giro. ¿Vale? Ahora vamos a hablar un poquito solo del sentido del giro. ¿Vale? Un momento puede hacer giro, o sea, puede hacer, perdón, girar un cuerpo en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Sí? O sea, yo esta llave puedo tirar. Uy, perdón. Esta llave, si esta fuerza no hace que la llave gire en sentido antihorario, ¿vale? Pero podría tener otra fuerza por aquí que haga girar esto en sentido horario, ¿sí? Entonces, si aplico una fuerza hacia abajo, pues en el extremo derecho la barra tiende a girar en sentido horario y al revés, pues en sentido antihorario. Entonces, en muchos problemas, sobre todo en estática, tendremos que decidir qué sentido tomamos como positivo y como negativo, ¿sí? Normalmente el antihorario se define como positivo y el horario negativo. Pero si se hace al revés, siempre que haya lógica no hay problema, ¿vale? Lo importante, o sea, no es cuál elijamos, sino ser coherentes durante todo el problema, ¿vale?
Pero bueno, en este vídeo todavía no vamos, como he dicho, no vamos a resolver problemas completos de estática o de equilibrio, ¿vale? Nos quedamos simplemente con la idea de que el momento puede tener un sentido, ¿vale? Horario o antihorario. Esta idea, como digo, será importante más adelante, cuando estudiemos equilibrios. Ahora vamos a conectar este concepto con motores, ¿sí? Porque cuando hablamos de motores ya no hablamos de momentos, sino solemos hablar de par, del par motor. Par motor que se pone con la letra griega tau, ¿sí? Tau, que es el par motor y sus unidades iguales, Newton por metro, ¿vale? El par motor sería la capacidad pues, que tiene un motor de hacer girar un eje, si seguimos con los giros, ¿eh? Entonces, un motor con mucho par puede mover cargas más grandes, o arrancar con más fuerza o vencer resistencias mayores, ¿vale? Por ejemplo, un taladro pues, necesita par para girar una broca, o un coche necesita par para arrancar y subir una pendiente, o una bicicleta para subir una cuesta, o etcétera, etcétera. Entonces, el par motor no nos dice directamente lo rápido que gira el motor, ¿eh? Nos dice con qué fuerza de giro puede hacerlo. ¿Sí? O sea, el par sería la capacidad de giro y la velocidad, ¿no? La velocidad de giro ya estaríamos hablando de RPMs, ¿sí? O minutos a la menos uno, ¿sí? O ya velocidades angulares, ¿vale? Velocidades angulares, que esto sería radianes segundo, ¿sí? El sistema internacional. Esto es cuando hablamos de velocidades de giro. Entonces, no confundir, ¿eh? No confundir el par con velocidad, que no es lo mismo, ¿vale? Un motor puede girar muy rápido y tener poco par. Y otros motores al revés, ¿vale? Girar más lento y tener mucho par. Pensad en una bicicleta, ¿vale? Cuando vamos en una marcha corta, pedaleamos más rápido, pero la bicicleta avanza menos por cada pedaleada que damos. A cambio, es más fácil subir una cuesta porque tenemos más capacidad de hacer girar la rueda con fuerza, ¿vale? Es decir, tenemos más par en la rueda, ¿vale? O sea, pensad, pues eso, cuando vamos con una marcha larga, avanzamos más por cada pedalada, pero nos cuesta más arrancar o subir una cuesta. O sea, más par, menos velocidad, que será la marcha larga, perdón, será la marcha corta, y en marcha larga, menos par, más velocidad, ¿vale? Esto pasa un poco también con los reductores, ¿eh? En un mecanismo que reduce la velocidad, ¿vale? ¿Cómo sería un reductor? Un reductor no es más que un engranaje, yo qué sé, imaginaos, tengo un motor y aquí acoplado un engranaje. A ver si dibujo bien el engranaje. Bueno, esto imaginaos un engranaje, ¿eh? Con los dientes, ta. Pero claro, este motor está asociado a este engranaje que va muy rápido. Si quiero reducir, lo que hago, pues meto un engranaje más grande. ¿Por qué? Porque cuando este dé una vuelta entera, ha dado un trocito de vuelta solo. ¿Sí? Entonces, básicamente, pues eso, un reductor es un engranaje pequeño como uno grande. Entonces, la velocidad que hago disminuye, pero por contra, aumentamos el par. ¿Sí? Esto sería el reductor. Esta idea será fundamental cuando estudiemos motores, engranajes, transmisiones, máquinas, etc. Entonces, si el par motor nos dice la capacidad de giro, ¿dónde entraría aquí la potencia? Recordad que en el primer vídeo que vimos que la potencia mide la rapidez con la que se realiza un trabajo o se transforma en energía. Recordad que la formulita era potencia igual a fuerza por velocidad. Es decir, la potencia depende de la fuerza y depende de la velocidad. En movimiento de rotación ocurre algo parecido. La potencia dependerá, en vez de la fuerza, ¿sí? Dependerá del par y en vez de velocidad lineal, pues de la velocidad angular, ¿sí? Entonces, en vez de tener, pues eso, P igual a F por V, esto es en el mundo lineal, ¿sí? Y este es en el mundo rotacional o de giro, ¿vale? Rotacional o de giro. Velocidad angular, recordad, las unidades son radianes segundo. Radianes segundo, que bueno, alguna vez os pueden dar, si os da el problema, las unidades en minutos a la menos 1, para pasarlo, pues simplemente es multiplicar por 2pi y dividir entre 60, ¿vale? Pero bueno, de momento no vamos a desarrollar más esta fórmula, la veremos con más calma en el próximo vídeo cuando hablemos pues de energía, trabajo y potencia en rotación, ¿vale? Simplemente ahora quiero que os quedéis con la idea, pues esto, ¿no? Lineal produce desplazamiento, rotación produce giro, ¿vale? Y las dos formulitas de potencia
y ya está, ¿vale? Esta comparación ayuda mucho porque muchos conceptos de rotación son parecidos a los de movimiento lineal, pero básicamente, pero cambiando unas magnitudes por otras, ¿vale? O sea, fuerza, o sea, si hiciéramos una tablita, tenemos en el mundo lineal, vamos a hacerlo rápido, lineal, con el de rotación. Rotación. O sea, que tenemos fuerza, pues en rotación tenemos momento. En lineal tenemos distancia, pues aquí tendríamos ángulo. ¿Qué tenemos? Velocidad lineal por un lado, pues aquí velocidad angular. Ya está, básicamente. Bueno, y la fórmula de la potencia, si queréis, potencia que es igual a F por V, y aquí potencia es igual a momento por velocidad angular. ¿Vale? Y ya está. Hasta aquí sería el vídeo. Si queréis, bueno, hacemos un resumen rápido de las ideas principales del vídeo. ¿Vale? La primera idea que hemos visto es que una fuerza puede producir un desplazamiento, pero también puede producir un giro. ¿Vale? Cuando una fuerza tiende a hacer girar un cuerpo alrededor de un eje, decimos que produce un momento. ¿Sí? O sea, momento igual a capacidad de producir un giro. ¿Qué más hemos visto? Hemos visto que el momento depende de la fuerza y de la distancia al eje del giro, por eso decimos que momento es igual a fuerza por distancia, teniendo en cuenta que esta distancia, o sea, ¿qué distancia? La distancia que hay entre la línea de acción de la fuerza y el eje. Más ideas. La distancia, a esta distancia D le llamamos brazo de palanca, ¿vale? Cuanto mayor sea el brazo de palanca, pues mayor será el momento. Más cositas. Bueno, lo dicho, si la fuerza no es perpendicular, pues no toda la fuerza ejerce el giro, ¿vale? Por eso la fórmula es fuerza por distancia por seno del ángulo. ¿Qué más? El momento, recordad que se mide en newtons metro, que aunque tenga las mismas unidades básicas que el trabajo, no significan lo mismo, ¿vale? Momento no es trabajo, ¿eh? Más cositas, pues, bueno, luego hemos visto que en motores el momento se suele llamar par motor, que es la capacidad que tiene el motor para hacer girar su eje, ¿vale? El eje de salida. Y un motor con más par, pues puede vencer mayores cargas o arrancar con más fuerza. Y recordad que par no es lo mismo que velocidad. Par es fuerza de giro y velocidad es la rapidez con la que gire. ¿Sí? En rotación, la potencia se relaciona con el par y con la velocidad angular. ¿Vale? Pero esta fórmula, como dije antes, la trabajaremos más adelante en el próximo vídeo. Para terminar, os doy una imagen mental, ¿no? De que puede ayudar mucho, ¿vale? Si pensáis en una puerta, pues la fuerza es el empujón, la distancia al eje es lo lejos que empujáis de las bisagras y el momento es la facilidad con la que conseguís abrir las puertas. Por eso, fuerza más la distancia al eje, pues sería la capacidad de giro, ¿vale? Eso es exactamente lo que hay detrás del momento de una fuerza o del par motor. Y ya está, ¿vale? Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que se haya entendido. Y nada más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.